Ampudia es hoy el destino elegido en nuestro Compé de provincia. Nos hemos acercado hasta esta localidad donde se encuentra un estudio de grabación muy curioso con una productora que está llevando la música de raíz, la música tradicional reinventada a distintos lugares del planeta. Aquí en Ampudia se encuentra un estudio de grabación, pero que también, al fin y al cabo, es la sede de un sello discográfico al frente del cual está Cimi Matilla, que es, vamos a decirlo así, vecino de Ampudia, pero es uno de los retornados. Uno de los retornados. Bueno, yo no era de Ampudia. Mi familia se compró esta casa y yo retorné hace 2 o 3 años, 2 años y medio, algo así. La vuelta al pueblo después de haber tenido un largo periplo, podríamos decir musical y profesional, que le llevó a distintos, vamos a decirlo así, a distintas plazas, ¿no? Que se suele decir, a distintas capitales, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el mundillo discográfico y musical. Sí, efectivamente, primero me fui a Salamanca a estudiar en la universidad y a partir de ahí ya me fui a Barcelona, que estudié técnico de sonido, y luego me fui a Madrid, estudié ingeniero de audio y finalmente me fui a Berlín. Y por el recorrido pues también estuve una época por Ciudad de México. Y finalmente, pues bueno, en un momento determinado decidí volver a mi tierra y a este espacio tan maravilloso que tengo aquí. Bueno, ahora conoceremos todo ese recorrido, pero ¿por qué hemos hecho la presentación, por así decirlo, aquí? Pues porque esta imagen tiene mucho que ver con Castora Hertz, ¿no? Efectivamente, ella es Castora Hernández, que era mi abuela, es la interpretación del artista palentino Fu Manchu. Y bueno, pues yo me puse el nombre un poco en homenaje a ella cuando se murió. Ella era una gran amante de la tradición y del folclore y bueno, de alguna manera me conectó ahí un poco con mis antepasados y con mis ancestros, que es un poco lo que tiene que ver el folclore. Bueno, es de lo que vamos a hablar, es lo que les vamos a mostrar, pero vamos a hacerlo precisamente en el interior, en las entrañas de este estudio y sello discográfico. Vamos allá. Vamos allá. Samay Music es el sello, el nombre del sello afincado aquí en Ampudia, que Cimi, ¿cuál es el origen de la idea del proyecto? ¿Qué es lo que, no sé si fue el detonante para que se pusiera en marcha esta idea? Del sello. Bueno, estábamos en Berlín junto con otra gente, yo también tenía allí un estudio y había un boom de la world music, sobre todo de la música latinoamericana, de la música africana, y nosotros nos damos cuenta que la música ibérica como que no estaba llegando a esos espacios donde estaba llegando esas otras músicas. Entonces empezamos a pensar, a darle valor, a darnos cuenta de la gran cantidad de tradiciones diferentes y de sensibilidades y los ritmos increíbles y las melodías impresionantes que vienen de aquí. Y entonces tuvimos la idea, junto con algunas otras personas también que venían de la península ibérica, de armar este proyecto y empezar a sacar allí música, mezclándola un poco con música electrónica, con la música de allí de Berlín, de alguna manera, y ese fue como el detonante del proyecto de Samay Music. Luego me vine aquí al pueblo y me traje el sello y ha cambiado un poquito el espíritu, pero al principio era como dar a conocer por Centro Europa, intentar meterle en esos clubs de Berlín donde se escuchaba música africana, pero que no se escuchaban pues, las jotas o el flamenco, por ejemplo. Y la inquietud musical de Cimi Matilla como podríamos decir, como creador, como productor quizá también, pero bueno, como creador sobre todo, que quizá fue lo primero, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el contacto o lo que nos acerca a este mundillo musical y nos lleva pues, a decidir lanzarnos a tocar un teclado, a hacer mezclas, a crear en definitiva? Bueno, a mí la música me ha gustado desde niño, la verdad. A los 9 años me apunté a clases de guitarra y empecé a tocar la guitarra. Luego me apunté a la Universidad Popular de Palencia y aprendí a tocar el bajo ahí con Aris. Anda. Y colaborador habitual nuestro. Y a partir de ahí, pues bueno, pues fui cada vez metiéndome más y empecé a ser DJ. Y fui a Barcelona a estudiar un curso de técnico de sonido. Y poco a poco, pues bueno, es la gran pasión de mi vida y el gran hobby que ahora ya pues empieza a ser un trabajo. Claro, es verdad que también hay un recorrido, ¿no? Para llegar hasta lo que es hoy Samay Music hay un recorrido. Hablábamos antes de Berlín como el lugar del germen. Citaba Barcelona, ¿no? Como un lugar
para formarse y para crecer también, ¿no? Culturalmente. Podríamos citar también Madrid. Curioso que el recorrido acabe en Ampudia. Bueno, dedicándome como me dedico a la música, a la mezcla del folclore con la música electrónica, en un momento determinado pues no sabía muy bien qué hacía en Berlín, la verdad. La parte de la electrónica ya la había absorbido mucho y me parecía que el lugar donde tenía que estar es aquí, en mi tierra, en contacto con esos músicos y en contacto con esos lugares donde se generó este tipo de música y esta tradición, y la verdad es que lo sentí muy natural. Y pues en un momento en el que vivir en las grandes ciudades es tan complicado y es tan caro y los espacios pues son tan reducidos y tal, pues la verdad que yo me siento muy a gusto aquí, pese a que hay algunos problemas como de conexión con los lugares donde se producen más los centros, digamos, culturales principales, pero la verdad es que con internet pues estás conectado. Este proyecto ya tiene varias publicaciones y digamos que lo principal, lo que quizás podría llamar más la atención a la gente es esa combinación, ¿no? Y esa propuesta que, naciendo de Ampudia, va más allá, ¿no? Y absorbe más músicas que las nuestras de nuestra zona, pero sobre todo lo que quiere es lanzarla, ¿no? Al exterior. Efectivamente, sí, tiene, como te dije antes, en un primer momento tenía como una visión de darlo a extender por el mundo de alguna manera, en los folclores de la península ibérica, y bueno, pues tenemos, creo que son siete lanzamientos, 3 recopilatorios y 4 discos, digamos, individuales de un artista solo. Y bueno, pues estamos abarcando efectivamente desde gallegos que hacen muñeiras, andaluces, algún tema con chalapartas, hay unos chicos catalanes, otros de Valencia, también mucho castellano, está de la Meseta, está Quilmanjarto, estoy yo, Castora Herz. Bueno, intentamos hacer, bueno, y portugueses, por supuesto. Tenemos en todos los discos, en todos los recopilatorios siempre ha habido un artista portugués. Entonces, bueno, pues yo creo que es una música que es increíble y que realmente se está empezando a dar valor ahora. Hacía tiempo que yo, bueno, pues eso, que veía que no se daba tanto valor como ahora que estamos en auge un poquito. También es una manera de conectar con la gente más joven, que quizás así a palo seco, folclore puro, les cuesta un poquito más llegar, pero si han escuchado al Naan o han escuchado a Bayuca o a Rodrigo Cuevas, es mucho más fácil que lleguen a la raíz pura con un poquito más de mezcla con algo que tienen más en la cabeza, que están más relacionados con ello. Realmente, yo creo que todo aporta. ¿Y hacia dónde camina ahora Samay Music? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos es seguir editando proyectos nuevos. La verdad es que ahora hay unos cuantos EPs. De aquí en adelante van a salir EPs de Asina, que es un proyecto que está empezando extremeño, de Miraflore, que también es un proyecto de Sevilla, Graña, que es el productor gallego. También, y sobre todo también vamos a hacer un EP de La Meseta, que es este proyecto de Valladolid que lo forman Santi Sierra, que es el Chacho Cósmico, y Lucía López, que van a hacer un homenaje a Agapito Marazuela, el maestro folclorista segoviano, y entonces vamos a sacar también ese EP, voy a sacar yo también uno. Y de momento de lanzamientos eso es lo que tenemos en la cabeza. Luego estamos centrándonos también un poco en Samay Club, que es este evento que lo inauguramos en Madrid, en la Sala del Sol, junto con el Naan, y hemos hecho una segunda edición precisamente con De la Meseta en Valladolid, en la Sala 100, que salió muy bien y que estamos preparando una segunda edición. Claro, es una rareza, una curiosidad que a la gente le llama mucho la atención por la propuesta, ¿no? Es muy visual, obviamente también muy musical, es algo diferente. Es algo diferente y, como hablábamos antes, que conecta con las raíces y conecta con la actualidad y de alguna manera hace esa conexión del pasado y el futuro que yo creo que es muy atractiva. Y ojo, hablando del pasado y del futuro, seguimos lanzando discos en una época en la que ya no se venden discos, aparentemente, pero tiene que haber una plataforma, ¿no? Bueno, sí, sacamos discos, a veces solo salen en Spotify y a veces sacamos vinilos y otras cosas que estamos haciendo así curiosas que se nos ocurren. Todo se mueve en Spotify, en Deezer y en todas estas plataformas digitales.
pero se sigue siendo... Yo creo que he leído que este año pasado ha sido el año que más música se ha editado de la historia. Imagínate, o sea, que sí que se sigue... Música se sigue editando muchísima. Otra cosa es que ya el formato sea bueno, el vinilo adelantado intangible. al CD, dicen, ¿no? Claro, sí, el vinilo ya adelantado al CD. Afortunadamente, lo que no ha perdido peso ha sido el directo y es, pues con propuestas como esta, por ejemplo, ¿no? de Samain Club, es lo que quizás también puede seguir enganchando a la gente a la música, a que no solo se oiga de fondo la música, sino que se escuche realmente. El directo siempre es el lugar más importante de la música y donde siempre es donde pasan las cosas más interesantes. En tu casa puedes escuchar y te puede gustar, pero luego ves el grupo o la banda o el artista o el DJ en directo y siempre es mucho mejor. La verdad, el directo nunca se va a perder. Afortunadamente. Afortunadamente. Por mucha inteligencia artificial que aparezca, eso seguirá ahí, ¿no? El directo está en el principio de los tiempos y estará al final de los tiempos. Seguramente lo último que haya antes del fin del mundo sea un directo de alguien. Probablemente, y que como los músicos del Titanic, pues hasta que se hunda el barco. Oye, Cimi, estaba pensando que no sé si tenemos la misma perspectiva como creador que como productor. A mí me resulta más fácil producir música de otra gente que la mía, porque la música de otra gente la vivo de otra manera y lo tengo claro, lo escucho como desde una perspectiva externa y veo claramente las cosas. La mía siempre dudo todo y todo me parece que igual podría hacerse mejor y la verdad es que, bueno... No sé, sí, efectivamente sí que cambias un poco el chip, ¿no? Y valoras de dónde viene ese artista, qué es lo que quiere expresar y te pones un poco a afilar un poquito sus ideas. Y en cuanto a mi música, pues claro, a veces es como, ¿realmente quiero esto? ¿No sería que sería mejor otra cosa? Es como mucho más difícil, me resulta mucho más complicado producir un tema mío que un tema de otra persona. Toda la cartera de artistas que ha participado en publicaciones de Samain Music merece más la pena para la gente que nos ve. No sabía qué decirte, la verdad, sí, porque es como un gran compromiso, pedirle a cuál de tus hijos te quieres más. A todos les quiero mucho, porque además yo creo que cada uno, como viene de una zona, de una tradición, yo creo que todos tienen muchísimo valor. Tienen valor Graña, por ejemplo, que es este productor gallego haciendo muñeiras y así, tiene muchísimo valor de La Meseta haciendo una propuesta de aquí de Castilla, tiene muchísimo valor Miraflores, que es un proyecto que acaba de comenzar en Sevilla con un potencial increíble. Es que tiene mucho valor, no podría decirte, creo que todos. Hemos publicado cosas de Dengue Dengue Dengue, que es un proyecto peruano súper importante a nivel mundial, que hace giras y que quisieron hacer como una mezcla de una marinera limeña con bulerías, por ejemplo. También está en el primer recopilatorio salió The Gardener, que es como el frontman de Califato 3x4. Es que hay cosas que tienen mucho valor porque las hemos iniciado nosotros, hay cosas que tienen mucho valor porque ya eran grandísimos artistas. No podría decirte. Lo mejor al final es que la gente les dé la oportunidad a todos, ¿no? Claro, que escuche, que se meta en nuestras redes, en Spotify o en Bandcamp y busque Samain, o los recopilatorios como este, que se llama Codes Futura. Mira. Claro, y además, estábamos comentando antes cuando lo hemos visto, va muy en consonancia con la estética que habrá podido ver ya, ¿no? de la propuesta de Samain, pero es que además, como decíamos antes, ¿no? Hablando de Castora Hertz, esto, en este caso, por un lado nos inspiraba una abuela, vamos a decirlo así, ¿no? para la denominación, para la estética, por el otro a la familiar. Por otro lado, familiar, sí, esto es una foto que hicimos en casa de mi otra abuela, con todo cosas que tenía en casa. Como todas las portadas las hemos hecho nosotros, son con el diseñador Rubén, bueno, Rabadaun se llama. Y las portadas, eso, son material encontrado por nosotros, los discos solos son mis manos, siempre con un elemento, y los recopilatorios son bodegones hechos pues con cosas tradicionales que conseguí aquí en el pueblo, en casa de mi abuela, en casa de amigos que tenían cosas quijadas y yo qué sé, cosas antiguas, ¿no? Pues volver a las raíces, lo que decíamos, claro, efectivamente. La tierra, la identidad. Y darle un toque así como berlinés, esto es una estética muy berlinesa realmente, del tecno berlinés. Entonces, bueno, pues esa fue la combinación de cómo surgió Samain, claro.
Claro, un buen ejemplo también de esa estética que comentábamos y de ese estilo berlinés lo van a encontrar, como les estábamos comentando también, obviamente, en Castola Herz. Yo antes tenía otro proyecto llamado, bueno, lo sigo teniendo, llamado Scooby Dub, dedicado bueno, estaba muy metido en la cumbia, en la música tropical, la música africana, y de hecho estuve, toda la primera parte de mi estancia en Berlín estuve a tope con ese proyecto y tocando pues por toda Europa y por Latinoamérica, estuve tocando por 7 u 8 países también. Y hubo un momento determinado en el que empecé a pensar, pero ¿por qué estoy investigando en folclore de 4.000 kilómetros para allá y no estoy investigando en mi propio folclore, ¿no? Y ahí es cuando empecé a investigar con mi compañero de estudio Diego Piñeiro en Berlín. Descubrimos unos vinilos de folclore, uno de folclore de Castilla y otro de música tradicional de Salamanca, y empezamos a samplearlo, empezamos a investigar en YouTube, empezamos a investigar en Wikipedia, y así es un poco como empezó el proyecto de Castora, efectivamente. Bueno, lo de samplear, que hay mucha gente que no sabe qué es exactamente samplear. Samplear es que coger un audio que ya existe, cortarlo y utilizarlo tú para tus canciones, quizás una melodía de dulzaina, quizás un trozo de percusión de pandero o una pandereta o cosas así. Pues íbamos investigando, sacando eso, buscando en lugares donde había cosas interesantes, y empezamos así a investigar y bueno, pues así es como fue generándose este proyecto. Claro, me venían los ejemplos más típicos de sampleo, que es Madonna con el tema de ABBA, Vanilla Ice remontando todavía más años con el Under Pressure de Queen. Claro, a poca gente se le ocurriría samplear una dulzaina, precisamente. Bueno, yo creo que cada vez más. El sampling ya es una cosa muy generalizada. En realidad, en música electrónica es una de las bases. Sí, efectivamente. Hip hop también, en hip hop, sí, claro, sí. Claro, ya se samplea todo y se destruye todo y haces que... Entonces, bueno, no sé, nosotros estábamos tan lejos de aquí que la única manera que teníamos de investigar en esta música era por internet. Claro, es curioso porque quizás al estar allí es cuando se valora más lo que había aquí. Cuando estábamos aquí, estando aquí, ¿no? Uno no se fijaba tanto, pero luego no sé si la distancia, la añoranza, ¿no? Lleva a, no sé si redescubrir o revalorar, ¿no? Eso que antes teníamos tan cerca. Sin duda. En mi caso, por lo menos, no sé si en otros, pero en mi caso, sin duda, la distancia ha hecho como que vaya valorando más. Yo recuerdo ya no solo la música, sino cuando venía, llevaba yo que sé 5 años viviendo en Berlín, y venía y pasaba por los campos de Castilla y se me caían una lágrima simplemente del paisaje, efectivamente. Y sí, yo pienso que el viaje que terminé haciendo, terminó dando que estoy viviendo en Ampudia, empezó de manera intelectual con esos samplings y esa investigación de mira Vanessa Muela, mira el NAN, mira ese tipo de cosas. Empezaron ya, el viaje intelectual empezó como unos cuantos años antes del físico. Claro, y ojo, estamos hablando que la propuesta de Castola Herz es una propuesta musical, pero también muy visual, como puede ver la gente, ¿no? Es una propuesta audiovisual. Además, ahora estamos armando una banda, digamos, que le llamamos La Cuadrilla, que era como le llamaba mi abuela a la banda, a la pandilla. Ella decía La Cuadrilla, así que seguimos homenajeándola. Y ya hemos hecho un par de directos. De hecho, pasado mañana nos vamos a Córdoba, a un festival que se llama Marco, a tocar. De todas maneras, también yo creo que se editan tantas cosas porque cada vez es más fácil, porque ya tú con un ordenador en tu casa y unos cascos, te puedes hacer un disco que suene bastante profesional. A las pruebas me remito. Entonces, claro, pues bueno, pues hay muchísima más música, quizás hay mucha mala música también, puede ser, y también mucha buena, claro. Claro, lo que pasa es que hay que saber encontrarla, ¿no? Hay que saber encontrarla. Ahora es mucho más difícil, sí, es un trabajo tedioso como DJ, buscar música que esté bien. La verdad que cada vez hay tanta música y es difícil encontrar. Y en los canales generalistas no siempre está la mejor música, ¿no? No siempre está la mejor música. No, desde luego que no. Yo pienso que en general, sobre todo si quieres buscar algo novedoso y sorprendente, hay que investigar. Hay que salir de esos circuitos. Claro, hay que meterse en lugares, en Bandcamp, en SoundCloud, en lugares
más escabrosos, no tan bonitos como... Más recónditos, menos populares, ¿no? Sí, efectivamente. No, pero afortunadamente es lo que dice Cimi, es una época en la que prácticamente cualquiera, incluso sin tener grandes conocimientos musicales, puede dar rienda suelta a su imaginación, a su creatividad y a lo mejor hacer un buen producto. Un producto, no quiero decir en ese sentido, ¿no? Sino un buen trabajo musical. Sí, yo creo que lo más importante es la creatividad y el talento. Luego las técnicas pues se pueden ir aprendiendo, cada vez son más sencillas, cada vez puedes dejarte... Bueno, ahora con la inteligencia artificial vamos a ver qué significa eso, pero yo la verdad que lo importante es el talento, no las herramientas. Yo siempre pienso que lo importante es el talento. Para que me das el sí, para luego darme el no, para dejarme en la calle y en la calle estaba yo. Vamos a recordar, Cimi, a la gente que quiera conocer un poco más del proyecto de Samhain Music, que quiera profundizar en el proyecto, por otro lado, de Castora Herz, ¿no? de conocer estas dos aventuras separadas, pero que de alguna manera tienen ese vínculo, donde van a poder acceder a toda su música y, sobre todo, estar pendientes de por qué caminos van a ir, hacia qué lugares van a dirigirse, por si hay ocasión también de aprovecharlo y verlo en directo. Bueno, ahora próximamente a nivel de directo tocamos en Castora con Castora Herz y la cuadrilla, tocamos en Villablino y en Córdoba en un festival que se llama Marco, y de momento vamos a hacer un pequeño paroncillo porque quiero terminar el disco y quiero armar un poquito la campaña del año que viene. Y por otro lado en Samhain, bueno, y si la gente quiere escuchar Castora Herz puede encontrar en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales. También Samhain Music, estamos en Bandcamp, ahí se puede comprar y escuchar toda la música. Por supuesto los recopilatorios Codex Futura también están en Spotify. Y también tenemos una página de SoundCloud que cada vez se escucha menos, pero a mí yo la tengo mucho cariño. Pues ahí queda la opción, por lo menos, para que la gente elija la que mejor le cuadre. Tenemos lo primero que agradecer, Cimi, que nos haya abierto las puertas de su casa, las puertas del estudio, y que nos haya ayudado a conocer un poco mejor este proyecto, que yo creo que mucha gente desconoce y que seguro que a muchos de los que no lo habían oído antes les va a sorprender. Pues muchísimas gracias por invitarme, estoy encantado de haber estado con vosotros. Thank you.